Entonces, la idea es ver cómo ha venido evolucionando el tema de los centros de datos, pero desde la perspectiva de cómputo y el almacenamiento, ¿sí? Porque pues cuando se habla de centros de datos, la palabra es un poquito ambigua, en que también muchas veces se refiere a lo que es la parte de facilities, como a todo lo que tiene que ver con infraestructura eléctrica, refrigeración, eh, toda la parte de control de acceso, seguridad, área blanca, todo esto que tiene que ver como con la parte física. Es una línea de los centros de datos, que también es muy importante, y está la otra línea más de equipos activos, que es en la que nosotros nos movemos, que es toda la parte que tiene que ver con cómputo, redes y almacenamiento, ¿sí? Entonces, hablando desde esa perspectiva, es que vamos a ver aquí cómo ha sido esa evolución. Entonces, bueno, aquí hay una información importante para tener en cuenta y es tomando 2019 versus 2025 las proyecciones que tiene Gartner en esta evolución, y es que, bueno, acá tenemos un porcentaje de participación de lo que es la cloud pública. En 2019 los cálculos son que ocupa el 19% del mercado. Todavía el cómputo en los clientes continúa siendo el mayor porcentaje con un 80%. Y el Cloud Edge, que es una nueva tendencia de la cual se viene hablando hace un par de años, se considera un 1%. Se espera que para 2025 la parte de cloud pública crezca un 40%, el Cloud Edge crezca a un 30% y la infraestructura en sitio de los clientes se disminuya a un 30%. Entonces, aquí lo que es importante diferenciar estos tres es que, a qué se refiere cuando hablamos de Edge. Cuando hablamos de Edge Computing, estamos hablando de la posibilidad de tener cómputo en mis sitios, sin embargo, con todas las capacidades que puede tener una cloud pública, como decir los micro data centers modulares, o todo lo que puede, dentro de un espacio muy pequeño, permitir que se opere muy bien con una infraestructura pequeña en hardware, pero con mucho poder de cómputo y con todas las características a nivel de software de lo que puede tener una cloud pública, que es temas de automatización, autogestión, escalabilidad. Y ahí vienen pues una serie de tecnologías nuevas que también están llegando al mercado, como el tema de containers y otros. Bueno, entonces ese es un punto importante para tener en cuenta, ya que es computing una tendencia para revisar. Bueno, entonces, devolviéndonos un poco acá, ¿cómo ha sido esta evolución? Entonces tenemos que más o menos hacia 2000, podemos situar más o menos 2014, 2015, aquí hubo como un corte entre la manera en que se venían desarrollando los sistemas de cómputo. Antes de eso veníamos pues en lo que son los servidores tradicionales, incluso los chasis que involucraban dentro de su operación una cantidad de módulos que permitían pues sí un tema de escalabilidad, aunque todavía muy complejo, porque requerían mucha configuración de la LAN, de la SAN, de la administración. Entonces, todos esos componentes pues lo hacían muy complejo, y a partir más o menos 2015, 2016, la evolución se dividió en dos caminos. Un camino de sistemas de cómputo unificado, eh, que se lo lidera Cisco con el desarrollo de lo que es precisamente UCS, que permite que de manera sencilla se pueda manejar todas las redes de almacenamiento, LAN y administración por una única vía, y crecer de una manera muy sencilla, muy simplificada. Y esto, en unión con otros líderes en temas de almacenamiento, permitir hacer sistemas de cómputo unificado, los tuvo un tiempo con EMC, con NetApp también, ahorita con IBM, con Pure, que es lo que conocemos como Flash Stack, y en esa línea ha seguido un desarrollo muy importante. Y la otra línea, que es hiperconvergencia,
que es básicamente que la administración del almacenamiento esté dada por software, es decir, que cada servidor, aquí en hiperconvergencia son servidores de rack, cada servidor tiene una cierta cantidad de discos y el software, el hipervisor, va a tener una capa de administración de ese storage, en lo que llamaríamos un storage, un software defined storage, que puede ser, por ejemplo, vSAN, que puede ser Hyperflex. También aquí en esta línea aparecen pues Nutanix y otros vendedores en el mercado, pero pues digamos que liderando sobre todo el tema de vSAN. Entonces, en esta línea también se sigue una evolución. Entonces, después de ese punto que les digo, ha seguido esta evolución en paralelo. ¿Cuándo conviene más uno o el otro? Es lo que vamos a tratar de ver aquí ahorita. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo era un centro de datos tradicional? Pues lo que vemos aquí a la izquierda, inicialmente muchos cables, muchas conexiones, fibras para LAN, fibras para SAN, fibras para administración, más toda la parte pues de energía. Esto complicaba bastante. Digamos que después se logró esto pues a través de sistemas de cableado más eficientes, poderlos estructurar. Sin embargo, continuaba siendo bastante costoso y complicado todavía. Y ya hacia lo que en los sistemas de cómputo unificado con Cisco lo que tenemos es lo que está a la derecha, donde se reduce dramáticamente la cantidad de cables que se necesitan y todo va unificado a través de esos puertos, donde todo se administra a través de software y simplemente el cable lo que permite es que todo el tráfico vaya por ese mismo medio y se segmente de acuerdo con políticas. Entonces todo se trabaja con políticas y permite la aparición de algo que llamamos stateless computing o computación sin estado, y es que básicamente a mí no me interesa tanto el hardware, sino que yo todo lo creo a través de políticas y el hardware lo puedo cambiar indistintamente, como cuando cambio la SIM card de mi celular. Es decir, yo puedo mantener mi línea celular sin importar el celular que yo tenga, ¿cierto? Entonces, cambio celular, pongo la SIM card y mantengo la línea. Es básicamente la idea con la parte de stateless computing que se maneja en el sistema de cómputo unificado. Eh, Esto también, pues, digamos, este desarrollo en paralelo que se ha venido dando, entonces es importante tenerlo aquí como en distintos aspectos, esta comparación. Entonces, cuando hablamos de cómputo unificado, hablamos que se está teniendo crecimiento independiente y flexible del cómputo y del almacenamiento, ¿sí? Entonces, en cómputo unificado, el crecimiento del almacenamiento no depende del cómputo, ni el cómputo depende del almacenamiento, son independientes. En hiperconvergencia, el crecimiento del cómputo y el almacenamiento son poco flexibles. ¿Por qué? Yo tengo que crecer siempre por nodos. Entonces, si yo necesito crecer en almacenamiento, necesariamente voy a tener que crecer también en cómputo. Esto tiene una implicación grande en costos, porque si estoy hablando de un licenciamiento que se base, por ejemplo, en procesadores o en nodos, pues cada nodo nuevo me va a implicar más licencias, más mantenimiento y más pagos pues de soporte y demás. En cómputo unificado puedo interoperar entre distintos fabricantes, es decir, tengo diseños validados para que, por ejemplo, el cómputo se entienda con un storage de otra marca y así eso es una ventaja que yo puedo tener los líderes de lo mejor de cada mundo, ¿no? Entonces, si por ejemplo en cómputo yo tengo Cisco, puedo tener en almacenamiento un Pure y estoy contando con lo mejor del cómputo, con lo mejor del almacenamiento y no estoy atado a un solo fabricante. En hiperconvergencia, todos los nodos, todo el crecimiento del hardware tiene que mantenerse de un solo fabricante y todos los nodos tienen que ser idénticos, ¿sí? Entonces este es otro punto también ahí para tener en cuenta. En cómputo unificado yo puedo usar distintos protocolos de almacenamiento, es decir, yo puedo conectar almacenamientos de tipo SAN Fiber Channel, ISCSI o Red NFS o de tipo NAS, mientras que en hiperconvergencia hoy en día, todo el almacenamiento se basa en protocolos NFS exclusivamente. Entonces, toda la capa de software genera un pool NFS que es bueno,
Sin embargo, para ambientes de alta transaccionalidad, puede que no sea el más eficiente. De hecho, en muchos data centers donde tienen pool de hiperconvergencia, en ocasiones les tienen aparte una infraestructura basada en cómputo con almacenamiento Fiber Channel para poner allí las cargas de mayor transaccionalidad. Ese es un punto bien importante. En cómputo unificado, el soporte puede ser unificado o independiente dependiendo del tipo de tecnologías, ¿sí? Es decir, yo puedo comprar una arquitectura que ya venga con un soporte unificado, y así sea de varios fabricantes, o puedo tener el soporte independiente por cada fabricante. En hiperconvergencia, tengo un soporte unificado por el fabricante de la hiperconvergencia, ¿sí? En cómputo unificado, el soporte de las tecnologías, tengo soporte de tecnologías cloud y edge, es decir, todo lo que estamos teniendo hoy en día para operación de centros de datos, lo puedo tener en cómputo unificado y en hiperconvergencia también. Es decir, en estos dos puntos no tenemos ninguna diferencia entre cómputo unificado y hiperconvergencia, es que podemos soportar todas las tecnologías actuales y las nuevas que se están desarrollando para cómputo Edge, ¿ok? Bueno, otro punto importante y centrándonos aquí sobre la parte de cómputo unificado es que se mantiene una evolución. De hecho, en este gráfico, o sea, hoy estamos a julio de 2019, de 2020, perdón, estamos a julio de 2020, y aquí en este gráfico ya estamos viendo la planeación que tiene, en este caso Cisco, con su portafolio hasta 2021 y así constantemente. De hecho, el sistema modular UCS incluso todavía no tiene ni siquiera declarado fin de vida, es decir, que todavía son tecnologías que mínimo vamos a poder contar con que tienen 5 años de vigencia. O sea, igual que las tecnologías de hiperconvergencia que yo pueda comprar hoy en día, me van a garantizar los mismos 5 años de vigencia en cualquiera de los dos mundos. Hablando específicamente, para entrar en detalle, es la parte de cómputo unificado. Ahí tenemos una versión que llamamos Mini. La versión Mini puede soportar 8 blades, conectividad redundante tanto para LAN como para SAN, fuentes de poder redundantes, tenemos 4 fuentes, incluso dependiendo la carga, si yo estoy trabajando a media carga, puedo con 2 fuentes soportar toda la operación. Puedo tener 80 gigas de throughput por servidor. Esto es un muy buen throughput. Componentes intercambiables en caliente. Y pues, como les decía, todavía no tiene un fin de vida anunciado. Es decir, que contamos con mucho más tiempo de vigencia. En este momento, en los servidores UCS B200, vamos en la generación M5. Aquí hay un ejemplo de uno de estos servidores, por ejemplo, con doble procesador, configuraciones de RAM que pueden ir desde 192 hasta 9 teras de RAM en un solo módulo y pues tampoco tienen un fin de vida anunciado, es decir, contamos con ellos todavía un muy buen tiempo. También aquí un ejemplo de integración con un almacenamiento, en este caso IBM, que es de la última familia que se lanzó, que es el Flash System. En este caso, por ejemplo, con 20 teras, doble controladora, conectividad Fiber Channel y ahí es COSI, posibilidad de tener discos intercambiables y podemos crecer en este gabinete al doble de esta capacidad sin ningún problema, con un muy buen costo. Entonces, estoy teniendo un muy buen almacenamiento, muy buen costo, que lo voy a unir a mi cómputo y voy a tener una muy buena disponibilidad de recursos. El VMware Essential Plus, que en este caso nos permite crecer hasta 3 nodos. También es una muy buena alternativa para clientes que están en cómputo Edge o que tienen una infraestructura pequeña en su data center que necesitan simplemente correr algunas cargas allí. Tiene todas las características de alta disponibilidad, vMotion, tiene las características principales de VMware e incluye el vCenter, entonces es una muy buena alternativa. También la posibilidad de integrar con BIM para todo lo que es la estrategia de respaldo, de disponibilidad. También ahí es una muy buena alternativa, completamente compatible tanto con VMware como con Cisco como con IBM, aprovechando todas las ventajas que ellos entregan, como por ejemplo Instant Recovery, automatización de pruebas, monitoreo de ambientes, reportes personalizados y automáticos.
Y bueno, y hablando también de un ejemplo de solución hiperconvergente, tenemos el ejemplo con Intel, que está basado en vSAN, integra servidores Intel dentro de una sola caja de 2 unidades de rack, se pueden tener hasta 4 nodos de cómputo. Es una solución pues bien integrada, la verdad. Un poquito limitada en capacidad de almacenamiento, como les decía, si queremos crecer en almacenamiento debemos agregar otra caja de estas. Es uno de los puntos que tiene allí para tener en cuenta, pero pues es una solución muy buena. Puede soportar discos híbridos de estado sólido o SAS. En este caso tenemos una configuración de 3 nodos con procesadores Intel de la línea 4000, 384 de RAM. Estamos teniendo 36 teras de RAM, de disco, perdón, dentro de este espacio, y toda la conectividad 10 giga también directamente desde esta solución. Lo mismo también, bueno, algo importante dentro de esta solución va integrado todo lo que es el VMware, el vCenter y el vSAN, que sería el software que administra toda la capa de Software Defined Storage. Como les decía, y ahorita me devuelvo un poco hacia eso, la diferencia principal en hiperconvergencia es que el almacenamiento está administrado por el cómputo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos también la parte de BIM, y eso era algo muy resumido que tenía pues para mostrarles de cómo ha venido evolucionando los centros de cómputo. Solamente voy a devolverme acá a marcar bien la diferencia entre la parte de cómputo unificado e hiperconvergencia para que tengamos claro cómo es la administración de la parte del cómputo. Entonces, en cómputo unificado tenemos el cómputo está separado del almacenamiento, y esto que nos permite que el almacenamiento pueda tener un rendimiento que no depende de la capacidad de cómputo. Es decir, él tiene unas controladoras propias que garantizan toda la redundancia, el manejo de la información, y no hay ningún problema. Mientras que en la hiperconvergencia, cada una de estas capacidades de disco dependen de este nodo. Entonces, por eso es que en hiperconvergencia se recomienda mínimo iniciar con 3 nodos, porque si llega a fallar uno, al menos que haya dos que puedan soportar la operación mientras se recupera el nodo que falló. Y si queremos crecer en almacenamiento, como les decía, es necesario agregar nodos, ¿sí? Que pues van a tener sus respectivos también consecuencias en crecimientos de capacidades de licenciamiento en los servidores por procesador, ¿sí? Mientras que acá en almacenamiento yo puedo crecer de manera independiente del cómputo o ir llenando mis espacios de cómputo independiente del almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso era lo que tenía para mostrarles así muy rápidamente. Muchas gracias. Ahora sí, escucho las preguntas. Sí, bueno, un punto importante, sí, de lo que menciona allí Nelson, es, yo no hablé aquí mucho de la red, de cómo se conecta todo esto, pero digamos, hay sí un tema interesante, y es que en hiperconvergencia todos estos nodos se conectan a través de un switch, a través de protocolos de LAN, pues normalmente ahorita de 10 giga. Entonces, eso pues permite que se vaya creciendo en nodos a través de esa red LAN, ¿cierto? Y se recomienda que sea una red privada independiente para la parte de hiperconvergencia, que no se comparta con nada más. En el caso de Hyperflex, que es la hiperconvergencia de Cisco, tiene la ventaja de que cuenta con los Fabric Interconnect, que son estos dos dispositivos que manejan toda la parte de, como tal, de cómputo unificado de Cisco. Los Fabric Interconnect manejan protocolos tanto de LAN como de SAN. Y entonces, sí es una ventaja que tiene ahí Hyperflex, porque yo puedo mantener mis infraestructuras de tipo SAN, almacenamientos de Fiber Channel, seguirlos usando dentro de la hiperconvergencia sin ningún problema. Eso es algo que solo tiene Cisco, ¿sí? No hay ninguna otra hiperconvergencia que pueda hacer eso. Bueno, pero entonces antes de contestarte me voy a volver un poquito ahí en este mensaje lo que tenemos ahí.
Lo primero es que hiperconvergencia la han tratado de posicionar como una evolución de la convergencia, y no es así. ¿Listo? Entonces, hiperconvergencia, como estamos viendo acá, es un desarrollo paralelo a lo que prefiero que hablemos de sistema de cómputo, que son los que maneja Cisco. ¿Sí? Otros fabricantes todavía siguen desarrollando sistemas convergentes, pero cada vez se están enfocando más hacia hiperconvergencia. ¿Sí? Entonces, es importante como que, digamos que se ha posicionado mucho en la mente de los clientes, como que hiperconvergencia es la evolución natural o es como el siguiente paso y que deberían estar ahí porque es lo último y sienten que es mejor que el cómputo unificado. Entonces, por eso traté como lo que quiero explicarles en esta presentación es, no es que sea mejor uno que el otro, tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, hiperconvergencia puede tener una ventaja y es que es todo como que todo lo entrega como una solución todo en uno, una solución todo en uno. Dentro del mismo hardware viene el software y ahí se administra el storage y tengo todo en un único punto de administración. Eso es como la ventaja de hiperconvergencia. Eso, sin embargo, exacto, donde lo hemos visto y hay que ser muy claro con los clientes, y ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos con el cliente y decirle, mire, nosotros tenemos que ser sinceros, de pronto otros fabricantes no se lo estén diciendo, pero nosotros sí tenemos que ser sinceros con usted, y es que crecer en hiperconvergencia es costoso, y tiene usted que saberlo. O sea, que si desde el principio no se dimensiona con una buena holgura, que es lo ideal, o sea, es mejor que tenga un espacio de crecimiento suficiente para luego no tener problemas, porque si no, si usted dimensiona para algo muy justo, para su requerimiento actual, y en un año usted necesita crecer, vamos a dar un ejemplo, usted hoy necesita 20 teras, listo, se diseña todo para 20 teras, 3 nodos, perfecto, todo maravilloso. En un año, si usted necesita otros 20 teras, es muy probable que eso le implique agregar uno o dos nodos más de hiperconvergencia para poder crecer esos 20 teras. ¿Sí? Entonces, eso va a implicar costos. Usted necesita 20 teras y en realidad lo que le va a tocar comprar es otros dos nodos de cómputo, licenciamiento para esos nodos de cómputo con todo el mantenimiento y soporte. Mientras que si usted está en una solución de cómputo unificado, si usted compra hoy con las mismas capacidades del mismo ejemplo, 20 teras y su cómputo, y en un año usted necesita crecer 20 teras, pues simplemente agrega 20 teras y ya, no tiene que crecer nada más del cómputo. ¿Sí? Entonces, claro, en hiperconvergencia sí toca crecer en bloques completos de cómputo y almacenamiento. ¿Sí? Entonces ese es uno de los puntos que toca ser muy sinceros con los clientes.